Hoy nos metemos de lleno en la historia de tres mujeres a las que la propia historia intentó borrar. Son tres pioneras del feminismo en España y, sin embargo, sus nombres, pues probablemente no nos suenen tanto como deberían. Imaginaos la escena por un momento. Estamos a principios del siglo XX, Barcelona, y por primera vez un grupo de mujeres organiza su propia manifestación. No van detrás de nadie, ni de sus maridos, ni de un partido, no, van ellas al frente, solas. Para la época, eso era un acto de una valentía, brutal. Y aún así, si hoy preguntamos quiénes lideraron esa manifestación o quiénes montaron los primeros movimientos feministas obreros, la respuesta suele ser el silencio. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder: ¿por qué sus nombres se perdieron por el camino? A ver, para entender la que liaron, primero hay que entender dónde estaban metidas. La España de finales del XIX y principios del XX era literalmente una jaula para las mujeres. Y ojo, que no hablamos solo de presión social, de que algo estuviera mal visto. No, hablamos de barreras legales, como vemos aquí. Una mujer casada era, a efectos prácticos, una menor de edad. Su marido controlaba su trabajo, su dinero, su vida entera. En este ambiente tan asfixiante, incluso los primeros grupitos que se llamaban a sí mismos feministas eran súper conservadores. Pedían pequeñas reformas dentro del orden católico, sin cuestionar nunca la base de todo el sistema. Pero claro, contra esa corriente surgieron figuras que no estaban dispuestas ni a callar ni a pedir permiso. Vamos a conocer a las tres protagonistas de esta historia. Aquí las tenemos, tres mujeres, tres enfoques muy distintos, pero con un objetivo común: la emancipación real de la mujer. Por un lado, Ángeles López de Ayala, republicana y laica, que montó la primera organización feminista no religiosa. Por otro, Teresa Claramunt, anarquista, que fundó la primera organización de trabajadoras. Y finalmente, Amparo Poch y Gascón, que era médica y revolucionaria y cofundó la famosísima Mujeres Libres. Tres caminos que, como veremos, tenían un punto en común: eran demasiado incómodas para su tiempo. Y es que aquí está el meollo de la cuestión, la clave de por qué las olvidaron. No solo se enfrentaron al poder conservador, sino que también plantaron cara a sus propios compañeros de lucha. Esta frase de Teresa Claramunt es que lo resume todo, ¿no? Para ella y para las otras dos, la lucha de las mujeres no era algo secundario que pudiera esperar a después de la revolución. No, era el centro de cualquier cambio social. Una idea que, incluso hoy, sigue siendo bastante revolucionaria. Vamos a desgranar esto, porque es fundamental para entenderlo todo. Primero, eran anticlericales, y esto en una España donde la Iglesia era un pilar del Estado. Segundo, unían la opresión de género con la de clase. No luchaban solo por el voto, como el feminismo burgués, luchaban por las trabajadoras. Tercero, y esto requería mucha valentía, se atrevían a señalar el machismo de sus propios compañeros republicanos y anarquistas. Y cuarto, se adelantaron décadas a su tiempo. Amparo Poch, por ejemplo, al ser médica, escribía sin tapujos sobre educación sexual, sobre anticonceptivos, sobre higiene, temas que eran tabú. Era dinamita pura para la sociedad de la época. Claro, con este perfil tan incómodo, es fácil entender por qué, cuando se empezó a escribir la historia, no encontraron un hueco para ellas. Vamos a ver cómo se produjo exactamente ese borrado. La línea de tiempo lo deja bastante claro. Primero, en el 39, la victoria de Franco supuso el exilio, la represión y un borrado sistemático de su legado. Después, 40 años de dictadura, de silencio forzado. Pero lo más curioso es lo que pasa en los 80, en la transición. La historia que se recupera es muy selectiva. Se da prioridad a figuras más moderadas, más centradas en el voto, como Clara Campoamor, y se deja en la sombra a las revolucionarias anarquistas, quizás porque resultaban demasiado conflictivas para el relato que se quería construir. Como vemos, su redescubrimiento en realidad está empezando ahora. El problema de fondo es este: no encajaban en ninguna de las cajas que los historiadores crearon después. Para la historia del feminismo oficial, eran demasiado radicales, demasiado obreras. Para la historia del anarquismo, escrita casi toda por hombres, eran demasiado feministas. Y para la historia de España en general, pues demasiado de todo. Además, su legado era efímero. Eran artículos en periódicos, discursos, panfletos, material muy difícil de archivar y, por tanto, muy fácil de perder. Pero a pesar de todo este esfuerzo por borrarlas, su impacto fue muy real, muy profundo. Y sus ecos, de hecho, resuenan hasta hoy. A ver, paraos a pensar en esta cifra. Más de 20.000 mujeres se afiliaron a Mujeres Libres, la organización que cofundó Amparo Poch, y lo hicieron en solo unos meses, en plena guerra civil. Esto nos da una idea de la sed de cambio que había y de la increíble capacidad de movilización que tenían. No eran figuras aisladas, lideraban un movimiento de masas. Es que su activismo no era teórico, tenía consecuencias directas en la vida de miles de obreras. El trabajo de Teresa Claramunt en las fábricas o el de Ángeles López de Ayala en los barrios se tradujo en cosas concretas.
escuelas nocturnas para que las mujeres aprendieran a leer y escribir, guarderías para que pudieran ir a trabajar, luchas por mejorar los salarios. Por eso, cuando hoy vemos las manifestaciones masivas del 8 de marzo, esas reivindicaciones por la educación, la sanidad o los derechos laborales no salen de la nada, son un eco directo de la lucha que ellas empezaron. Y esto nos lleva a pensar qué es un legado, ¿no? Un legado no es solo ponerle un nombre a una calle o levantar una estatua. A veces es una semilla. Y las semillas que ellas plantaron, esa idea de que el feminismo tiene que ser de clase, anticlerical y transformador, pues siguieron creciendo bajo tierra, incluso en los años de silencio, hasta que han vuelto a brotar. Así que terminamos con esta pregunta. Porque recuperar los nombres de Ángeles, de Teresa y de Amparo no es solo un acto de justicia. Es un recordatorio de que la historia está llena de habitaciones cerradas y de voces que fueron silenciadas. La pregunta que nos dejan es, ¿cuántas otras pioneras están ahí, esperando todavía que alguien abra la puerta y se pare a escucharlas?